Siéntense, por favor. Al lado de la columna viene el encendedor del abanico. A los que quieran estar con carboncito, el abanico se enciende en la pared al lado de la columna. Muy queridos hijos, en la primera lectura hemos escuchado un fragmento del libro de la sabiduría en el capítulo 18 del verso 6 al 9. Sabemos que los libros que llaman en la división griega sapienciales de sabiduría, entre ellos el libro de sabiduría, fueron escritos para educar a la clase dirigente del cercano oriente, entre ellos Israel. Y lo que hace en este pasaje es una relectura de lo que fue la Pascua. Cuando ocurrió la Pascua, la noche en que pasó el ángel exterminador y que el Señor le había dicho a los israelitas que comieran algo especial y que mancharan, marcaran con sangre los dinteles de las puertas. No estaban esperando los israelitas, que ni siquiera eran un pueblo en ese momento, el que el Señor premiara a los buenos y castigara a los malos. Estaban esperando un acto del Señor que pensaban que podía ser su liberación política, económica, social, su salida de la esclavitud. Pero esta realidad en la historia no tendría ningún sentido tiempo después. No vamos a repetir este hecho. Por eso el autor del libro de sabiduría lo aplica. No a un pasado que se recuerda, sino a un presente y a un futuro. También nosotros esperamos otra Pascua, otro paso, y ese paso es de la maldad en que vivimos, incluyendo nuestras propias personas, a la realidad distinta, es decir, a la santidad de Dios. Pasar de lo malo a lo bueno, con este Dios que también nos libera, pero que utiliza nuestras propias personas, nuestra corporeidad, para realizar esa liberación. Y algunos dicen, padre, pero si en el Éxodo no fue así, habría que preguntarle de verdad. Y no tuvieron que hacer ese grupo humano que ni siquiera era pueblo, una serie de cosas. Y Moisés no tuvo que estar hablando con el faraón. De verdad, ese grupo humano no hizo nada y todos se lo dieron hecho o tuvo que actuar. Y entre la salida de Egipto y la entrada a la tierra prometida, por lo menos pasaron 40 años. 40 años de formación, 40 años de conocer mejor al Señor, 40 años de ir purgando una conciencia equivocada. Y de hecho, ninguno de los que sale de Egipto entra a la tierra prometida. Entra una mentalidad distinta, nueva, entran personas nuevas. Padre, ¿por qué? Porque así nos enseña el Señor a nosotros, 3000 y pico de años después de este suceso, que nosotros también tenemos que hacer nuestra salida de Egipto, de aquellas cosas que de alguna forma nos esclavizan, de aquellas cosas con las que decimos en nuestro capricho que no podemos vivir sin ellas. Y son las que nos impiden caminar con paso firme tras la huella de Jesucristo, encontrándonos con los demás como hermanos nuestros. Todas aquellas cosas que nos impiden en este momento
no solo tener la conciencia clara, el conocimiento, sino ir experimentando que de verdad somos hijos de Dios. Lo que le pedíamos al Señor en la primera oración de la misa de hoy. Que aumente en nosotros esta conciencia de filiación para que nos sintamos de verdad, no en teoría y en chagüitas y en mentiras, hijos de Dios. Y si somos hijos, ¿cómo no vamos a aspirar a tener lo de nuestro papá, la herencia que nos espera? Y la herencia que nos espera es la posesión total del mismo Dios. Pero esto se logra ciertamente por una transformación de nuestra propia persona. A nivel ontológico se operó ya como uno de los efectos del bautismo, pero el Espíritu Santo que hemos recibido también en el bautismo nos surge, nos ayuda a tener una conciencia distinta, muy técnicamente Pablo llamaba una metempsicosis, una mentalidad distinta, es decir, adquirir la misma forma de pensar de Dios. No es otra cosa. Es esto lo que le dice Jesús a Pedro: tú no piensas como Dios, tu forma de pensar es de los hombres. Y adquirir la forma de pensar de Dios ciertamente es una gracia, una acción de Dios con la fuerza del Espíritu Santo en nosotros, pero que requiere nuestra colaboración. Padre, y entonces sí, esta es la explicitación, la explicación para adultos, aquello que aprendimos de muy chavalitos cuando comenzamos a entrar en los caminos del Señor, cuando teníamos la conciencia y cuando nos dijeron que la primera cruz se hace en la frente para que me libre el Señor de los malos pensamientos. Pues bien, el mal pensamiento, en sentido extenso, toda forma de pensar distinta a la forma de pensar de Dios. Dicho en positivo, tendríamos que decir, saben que se pueden decir las cosas como negación o como afirmación, que el Señor me dé la misma forma de pensar de Dios. Y de mi pensamiento, mi forma de pensar, depende mi forma de hablar. Las palabras son antes pensamiento. Y de mi forma de pensar y de mi forma de hablar, de mi forma de externar, de comunicarme, dependen mis acciones. Por lo tanto, la segunda cruz en la boca es para que el Señor me dé la misma forma de hablar de Dios, es decir, transmitir la misma verdad que Jesucristo transmitió y nos enseñó. No es imitar su derecho y aprenderse de memoria el Nuevo Testamento para ir citando como que si fuéramos maquinitas. Para eso va a ser mejor la computadora. Es decirlo con sentido como hijos que realmente somos. Y las acciones es prestándole libre voluntariamente nuestra corporeidad al Señor para que Dios siga actuando en este mundo. Y la acción de Dios es arreglando las cosas que están mal, si quieren por decirlo así, poniendo las cosas en su lugar, pero transformando, cambiando, salvando, sanando todo lo que está perdido. Y esto es una extensión de la salvación operada por Jesucristo, que ya está conseguida en la persona de Jesucristo, pero que nos hace falta a nosotros y a nuestro mundo experimentarlo, particularizarlo en. Padre, pero el Señor ya nos perdonó los pecados con el sacrificio de Jesucristo. Sí, pero déjenme poner un mal ejemplo. Como cuando me dan un regalo, ya me lo dieron, ya es mío, ya lo tengo en mis manos.
Pero si no le quito el mono, no le quito el papel de envoltura, si no lo hago y si no lo comienzo a utilizar, ¿de qué me sirve tener un regalo? O los regalos no son para utilizarlo. No es para tenerlo empacadito a como me lo dieron. Por lo menos por curiosidad, no mala, por lo menos abrirlo para ver qué cosa es. La salvación ya está dada, sí, pero la tengo que por particularizar. Entonces, déjenme decir otro mal ejemplo. Ya tienen la blusa, la camisa, ya la tienen, pero mientras no se la ponga, ¿de qué le sirve? La salvación ya la tenemos, sí, pero si no nos la ponemos, y el ponerle la salvación, déjenme decir, como la camisa, pues, nadie se pone una camisa nueva estando sucio, sin haberse bañado y sin haberse... Algo así en nuestra realidad. Por eso el autor del libro de sabiduría no tiene inconveniente de hacer una actualización, una relectura de la Pascua para que le diga algo a las personas de ese tiempo. Y este domingo 19 del tiempo ordinario nosotros tendríamos que preguntarnos ¿qué es lo que me esclaviza en este momento? ¿Qué me impide seguir la huella de Jesucristo? ¿Qué cadenas tengo que romper que me impiden encontrarme con los demás como mis hermanos hijos de un mismo Dios para celebrar juntos los misterios de la salvación, para crecer en el amor a Dios y para ir transformando por el encargo de Dios y de Jesucristo todo lo que está mal a nuestro alrededor? Padre, ¿hasta qué punto el himno primitivo de la comunidad cristiana que recoge Pablo, hasta que toda realidad tenga a Jesucristo por cabeza? Porque en el episodio recapitular, volver a agregar, volver a ordenar todas las cosas para que toda realidad tenga a Jesucristo por cabeza. No como adorno, no como amuleto mágico, no como ídolo, sino como realidad de que Dios, el que manda, el que decide, que nosotros repetimos, aquí está el esclavo del Señor, que se haga en mí según tu palabra, porque en este cumplir la voluntad del Señor se va jugando, por decirlo así, mi transformación de simplemente humano hasta llegar a ser imagen perfecta de Jesucristo y llegar a ser totalmente distinto, es decir, santo, irreprochable ante el Padre por el amor. Proceso de transformación total, continuo. La Iglesia, aunque el domingo es lo que se celebra, la Iglesia hoy recuerda el trasfondo a Santa Clara de Asís, fundadora de la Clarisa del tiempo de San Francisco, y que tiene, por decirlo así, la rama femenina del franciscanismo, y sigue iluminando a la Iglesia de hoy, a pesar que Santa Clara ya es de hace casi 800 años. Y acabamos de celebrar a Santo Domingo de Guzmán, de hace casi 900 años, y ayer celebrábamos a San Lorenzo, diácono mártir, de hace casi 800 años, 1800 años. Porque esas realidades nos siguen iluminando, porque no solo son unas líneas escritas en el libro de la historia, sino que están vivas, actuando, intercediendo por nosotros, indicándonos y ayudándonos en nuestra conversión, es decir, en nuestro regresar al Señor de verdad. Primera lectura de hoy. Pensar qué es lo que me esclaviza.
¿Qué es lo que me esclaviza? ¿Qué es lo que me oprime? ¿Qué es lo que no me permite la libertad hoy, de cualquier clase que sea, económica, política o social? Y el Señor me quiere libre. En el Evangelio de hoy precioso de Lucas es una recopilación de enseñanzas que ha dicho Jesús en diferentes momentos. Hemos leído el capítulo 12 del verso 32 al 48 y que nadie se extrañe de que es una recopilación que Lucas ordena y cuenta. Ya en el inicio de su Evangelio, capítulo 1, advierte que como muchos, él también, después de haber investigado diligentemente los hechos, ha querido ponerlos en forma ordenada para que vean, se dirige a Teófilo, el querido por Dios, nosotros somos los Teófilos, para que veamos nosotros la firmeza de la fe que hemos recibido. Afianzar nuestra fe con las palabras, los ejemplos, el relato de la vida de Jesucristo, de su enseñanza, no solo con sus palabras, sino también con sus gestos, y hoy diríamos, con todo su lenguaje corporal. Su persona es la revelación total de Dios, y en él el Padre quiso llevar a plenitud toda la revelación de toda la verdad sobre Dios, toda la verdad sobre el hombre y toda la verdad sobre el mundo. Y esta revelación se la confió a su iglesia, que la custodia celosamente, y de ahí va sacando su enseñanza. Y en nuestra reflexión, nuestra meditación, nuestra profundización, vamos aumentando incluso nuestra conciencia, lo vamos conociendo mejor. Y tendríamos que volver a poner de ejemplo a Santo Domingo de Guzmán cuando funda la Orden de los Predicadores, precisamente para esto. Y tendríamos que recordar a otro inmenso, gran dominico, Santo Tomás de Aquino, que se dedica a estudiar, a pensar y transmitir no solo lo que ha estudiado, sino lo que ha meditado en el ideal de los hijos de Santo Domingo, de lo que han contemplado, de lo que han descubierto en la oración y en el estudio, transmitírselo a los demás. ¿Y qué nos va a decir como mensaje de estas diferentes fracciones unidas por el redactor final de Lucas? Nos va a decir al fin y al cabo que nosotros estamos peregrinos por el mundo. Lo que ya sabemos, ya lo sabemos, que Dios nos regaló la existencia para que en este mundo aprendamos a amarlo, a Él y al prójimo con el mismo amor con que Jesucristo nos enseña en el Evangelio. A conocer a Dios, amarlo, a Dios y a las personas, para después verlo y gozarlo en el cielo. Y todos sabemos, quien ha estudiado muchísimo y quien se ha dejado instruir por la Universidad de la Vida, que todos vamos a morir. Y eso tiene que marcar la realidad, no solo de que todos nacimos, sino que todos vamos a morir, que todos estamos pasajeros por este mundo. Y es precisamente la revelación y la acción del Espíritu Santo en nosotros, y diríamos así, el grito de nuestro código genético, de nuestra propia sangre, que nos dice que no estamos aquí, en este mundo, de balde ni de parásito. Hay una intencionalidad para nuestra existencia. Tantas veces buscamos encontrarle sentido a mi vida. Pues el sentido de mi vida no es otro más que Dios y el servicio de las personas, por amor.
Lo repito, el sentido de mi existencia es este amor infinito de Dios que está urgiendo una respuesta de amor, y el servicio por amor a las personas que están cerca de mí. Cuando estamos muy niños, porque no reflexionamos, espontáneamente requerimos el amor, el cariño, el afecto de las personas mayores. Es posible que por una etapa de nuestra existencia se pierda esta realidad, pero cuando ya cargamos algunas hojas de calendario sobre nosotros y al ver nuestro pasado y nuestra certeza de prepararnos para dejar este mundo, cuando volvemos a ver espontáneamente que lo más importante es el amor. Lo que más reclamamos los ancianitos es el cariño, el afecto, el amor. Que el hijo no me habla, que el hijo la hija no está atenta de mí, ¿qué le pasará? No tengo contacto. Esta expresión de amor, de cariño, de afecto, e incluso que algunas veces requiere la forma de gratitud, no son estos los grandes pleitos entre los hijos, las hijas que ya crecieron formando su propia familia con sus propios papás cuando todavía tienen la dicha, la bendición de tenerlos vivos en la tierra, aunque en algunos momentos sean insoportables. Total, nosotros en algún momento de nuestra existencia éramos absolutamente insoportables. Y nos tenían que alimentar, nos tenían que limpiar, nos tenían que bañar, nos tenían que sacar el aire, nos tenían que insoportables, solo sabíamos llorar, chillar, fregar y desear, y con paciencia que fueron adquiriendo, me fueron creando con amor. Que de raro que Evangelio de hoy, estamos de peregrinos, caminantes en este mundo, por lo tanto, asegurémonos, si hay que hacer riquezas, que estas riquezas sean donde no llegue el ladrón y donde no puede llegar la polilla a comerse el conejo. Hagamos tesoros en el cielo. Y estos tesoros en el cielo, si quieren tener esta mentalidad, por decirlo así, de acumular, tiene que ser a fuerza de buenas obras. ¿Y cuáles son las buenas obras que hacemos las personas? Básicamente, ayudar a servir a los demás. Y al que más lo necesita, tenerle más paciencia. Lo que reclama el Chavo del Ocho en esa serie, no le tienen paciencia. Claro, el Chavo no tiene a su mamá, ni tiene a su papá, Chavo no tiene a nadie, tiene la paciencia de los demás. Cuando en alguna serie ha salido el papá, la mamá, el tío, la tía del Chavo, ¿no? Reclama lo que no tiene. Kiko tiene a su mami, la Chilindrina tiene a su papi. Y nos recuerda el texto, ojo, que de lo que decimos que es nuestro, solo somos administradores. Lo repito, de lo que decimos que es nuestro, solo somos administradores, incluso de mi propia existencia. A ver quién le dice quién compró su vida o qué hizo para tener existencia. Me la regalaron. Me la regalaron. Y me la regalaron por amor. Y me la regaló Dios con la colaboración necesaria de mi papá y mi mamá, independientemente de la conciencia que tuviera mi papá y mi mamá en ese momento. Aunque humanamente no hubieran querido tenerme,
quien me regala la vida a través de Dios es Dios. Por eso mi vida pertenece a Él. Y si mi vida pertenece a Él, todo aquello que alguna vez, de alguna forma, hace relación con mi vida, le pertenece a Él. Y espera que con eso haga cosas buenas y no malas. Administrar para hacer el bien. El Evangelio de hoy. Que la segunda lectura, si quieren un poquito larga, bellísima, tomada de la carta a los hebreos, y tiene que razonar el autor de esta carta con gente que conoce muy bien la Sagrada Escritura. Y está razonando, olvidémonos de que esta es una discusión abierta con todo el mundo. Estamos hablando de cerebro con cerebro, de gente pensante. Y si goza, inspirado por Dios, ilumina para toda la eternidad. Por la fe, dice el capítulo 11, versos del 1 al 12, del 8 al 9. La fe es la forma de poseer ya desde ahora lo que se espera. Poseer ya desde ahora lo que se espera. Y de conocer las realidades que no se ven. ¿Qué opera la fe? El poseer ya desde ahora lo que se espera. Y de conocer lo que no se ve. La fe sabemos que es una virtud sobrenatural, un regalo de Dios que me inclina, me impulsa, me posibilita el creer lo que Dios ha revelado y la Iglesia me lo propone como verdad. La fe también es cierto que tiene que ser cultivada. Estamos en el año santo de la fe. Y como forma de cultivo de la fe, el Papa nos pidió el estudio del catecismo y de los documentos del Concilio Vaticano II. Catecismo de la Iglesia resume el catecismo del Concilio Vaticano II. Y para los que vivimos en Nicaragua, sabemos que tenemos que alimentar esa fe con el segundo Concilio Provincial de Nicaragua. Está vigente. Y los que vivimos en la diócesis de León, incluso con los mandatos del segundo sínodo diocesano, porque en estos documentos está la transformación de la Iglesia, de la vida, de nuestras realidades, que esperamos y sentimos que tiene que hacerse. Pero no se van a hacer por acto de magia. No se van a hacer por acto de magia. Se hace por aumento, en primer lugar, de nuestra conciencia, pensamiento, la forma de pensar de Dios. Que verbalizamos después, la forma de hablar, para actuar. Somos las manos de Dios. Padre, pero hay mucho que hacer, sí. Sí. La mies es mucha, los operarios pocos, por eso hay que pedirle al Señor que envíe operarios en mies. Y no solo es que mande pura limosna. Todos estamos llamados a trabajar en esta misión. ¿De qué? De santificar el mundo. De santificar el mundo. De poner en orden todas las cosas que están desordenadas, de la clase que sea, para que Jesucristo esté sobre todos, iluminando toda realidad, informándola y siendo, ¿por qué no decirlo?,
la fuerza cohesionante entre todos, sobre todo cuando nos queremos correr y nos queremos disgregar y queremos hacer nuestras propias argollas. Y no es uniformarnos, es mantenernos unidos en el amor. Dios es amor. Y nos dice la carta de los Hebreos, poniendo como ejemplo una serie de personajes y una serie de vidas que se dirigen por la fe. Abraham, por la fe, sale de su tierra. Debemos ser más pensados ahora que andan muchas ideologías y mucha propaganda. Al fin y al cabo, Abraham era de Irak, iraquí, Ur de Caldea, donde se unen el Tigris y el Éufrates para el Golfo Pérsico. ¿No sería Abraham? Ur de Caldea. Ahora que dicen que los árabes están invadiendo los espacios, Abraham sale de su lugar y llega, pero tendrían que oír estos gobiernos que se hacen a veces más macaderos y más tontos, y cuando le pasan veneno a lo suyo. Y Abraham es un migrante, sale de su tierra para ir a otra. ¿De qué habría que pensar con nuestros hermanos que por la razón que sea no están en Nicaragua, están dispersos por el mundo? Y las obligaciones que tienen los gobiernos, independientemente de cuál sea, de acoger a las personas que migran, base de los derechos humanos y formación de todos los pueblos que existen sobre la faz de la tierra. Voy a cortar aquí la homilía. Ya me explayé bastante, hay mucho que pensar, pero ojalá lo pensemos no a la luz de las ideologías, no a la luz del arribismo, del revanchismo. Ojalá que lo repensemos con la luz de la fe, con la luz del amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.